El aire era denso cuando Gabriela bajó del tren. Las montañas de Galicia la recibieron con su silueta gris y su aroma a tierra mojada. A su lado, su padre, Lorenzo, permanecía en silencio, aferrado al maletín que llevaba desde Madrid. No habían regresado al pueblo desde que ella tenía 9 años, y ahora, tras la muerte de su abuela, estaban obligados a enfrentarse al pasado. El carruaje que los llevó por caminos de piedra parecía arrastrar no solo sus cuerpos, sino recuerdos dormidos. Gabriela miraba por la ventana, árboles torcidos, ruinas dispersas, y en la distancia, la silueta de la casona Rivas, recortada contra el cielo nublado. Una construcción antigua, de muros gruesos y tejados que crujían con el viento, tan imponente como aterradora. Al llegar, el portón de hierro rechinó al abrirse. La casa los esperaba. Gabriela dio el primer paso al interior y el olor a humedad, madera podrida y encierro la envolvió como una capa invisible. Todo estaba como lo recordaba, pero más apagado, más muerto. En la entrada, un retrato antiguo colgaba torcido. Una mujer de ojos severos y sonrisa apenas insinuada. Su abuela, joven. Gabriela bajó la vista. La madera crujía bajo sus pies. Lorenzo fue directo hacia el estudio sin decir palabra, mientras ella exploraba el corredor principal. Había muebles cubiertos con sábanas, cuadros cubiertos de polvo y una atmósfera congelada en otro tiempo. Pero hubo algo que le llamó la atención de inmediato. Un pasillo lateral, largo y oscuro, terminaba en una puerta de roble cerrada. No había llave ni cerradura visible, solo una aldaba oxidada colgando floja, pero lo extraño era que la manija parecía girada, como si estuviera cerrada desde dentro. Gabriela se acercó, sintiendo un frío repentino. Intentó abrirla, empujarla, incluso mirar por la rendija, pero nada. Estaba herméticamente cerrada. Detrás de ella, su padre habló con voz baja. «Esa puerta no se toca». Ella dio un respingo. «¿Qué hay ahí?» «Nada que te importe», respondió él cortante antes de alejarse. Gabriela quedó mirando la puerta. Algo no cuadraba. No era una simple habitación. Había algo que repelía, como si el aire frente a ella estuviera más denso. Sintió un escalofrío. Esa noche, mientras se instalaban en las habitaciones del piso superior, Gabriela no podía quitarse la imagen de la puerta de la cabeza. Todo lo demás podía tener una explicación. El olor a encierro, las grietas en las paredes, incluso el silencio sepulcral de la casa. Pero no esa puerta. En su cuarto, el papel tapiz floreado aún cubría parte de las paredes, despegándose en los bordes. Gabriela acarició el marco de la ventana, y por un instante creyó oír una voz lejana, un susurro apenas audible, como si alguien hablara detrás del muro. Se acercó, contuvo la respiración. Nada, solo el viento. Cuando se recostó, cerró los ojos y los recuerdos comenzaron a emerger. Fragmentos confusos de su infancia, juegos en el jardín, una mujer que cantaba una canción de cuna, una discusión entre su padre y la abuela, y siempre, en todos esos recuerdos, la presencia constante de esa puerta cerrada. Abrió los ojos de golpe. Algo estaba muy mal en esa casa. Si te está atrapando esta historia y quieres saber qué esconde la familia Rivas detrás de esa puerta sellada, no olvides suscribirte al canal. Cada semana traemos los relatos más oscuros, intensos y llenos de misterio. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. A la mañana siguiente, Gabriela bajó temprano. Encontró a su padre revisando documentos en el comedor. ¿Por qué vinimos tan pronto? El funeral fue hace semanas. Lorenzo no levantó la vista. Hay asuntos que resolver. Testamento, propiedad, trámites. Gabriela dudó, pero insistió. ¿Y qué pasa con esa habitación? ¿Por qué siempre estuvo cerrada? Lorenzo apretó los dientes. Su mano tembló un segundo. Esa parte de la casa está deshabitada. No hay razón para entrar. Punto. Pero... Gabriela, no insistas. Ella asintió en silencio, pero dentro de sí algo se había encendido.
Una mezcla de curiosidad, temor y sospecha. La puerta no solo estaba cerrada, era como si ocultara algo que la casa entera trataba de olvidar. Y Gabriela, sin saber por qué, sintió que no podría marcharse sin descubrirlo. La mañana transcurría envuelta en un silencio incómodo. Gabriela recorrió la casa mientras su padre se ocupaba en el estudio. Había algo inquietante en esos muros viejos. El eco de sus pasos parecía repetirse con un ritmo ajeno al suyo, como si alguien la imitara desde otro lugar. Trató de convencerse de que era imaginación, pero la sensación persistía. Entró en la sala principal. El sol apenas lograba atravesar las cortinas pesadas y desgastadas. Al levantar una de ellas, una nube de polvo se elevó en el aire, dorada y vibrante. Detrás, colgada en la pared, una colección de fotos antiguas cubiertas por una capa gruesa de suciedad llamó su atención. Gabriela se acercó. En una de las imágenes, reconoció a su padre de niño, junto a una mujer de semblante amable que no era su abuela. Otra foto mostraba a 3 niñas pequeñas, vestidas de blanco. Una de ellas parecía Gabriela a su edad actual, pero eso era imposible. Tomó la fotografía en sus manos y notó que alguien había rasgado un nombre en la parte inferior. Solo quedaban las letras Cedes. Una corriente fría recorrió su espalda. Subió al desván, impulsada por una necesidad que no lograba explicar. Allí encontró una vieja caja de madera con iniciales talladas, RM. Dentro había muñecas de porcelana, una libreta con canciones infantiles y una cinta azul desteñida. Al tocarla, algo despertó en su memoria. La imagen de una mujer cantando junto a su cama, susurrando palabras que ahora se desvanecían antes de formarse por completo. «¿Quién eras?», murmuró Gabriela. Esa tarde, durante la comida, intentó sacar el tema con su padre. «Papá, en las fotos de la sala hay personas que no conozco. ¿Quiénes son?». Lorenzo no respondió de inmediato. Masticó lentamente, sin levantar la vista. «Familia, parientes lejanos. ¿Y esa niña que se parece a mí?». Él detuvo el tenedor a medio camino. Luego lo dejó suavemente sobre el plato. «Esa no eras tú. No busques fantasmas donde no los hay». Gabriela quiso insistir, pero el gesto severo de su padre la detuvo. Ese rostro que alguna vez había sido su refugio, ahora se le antojaba una máscara rígida, cargada de algo no dicho. Al caer la noche, mientras preparaba su cama, escuchó un crujido. Se asomó al pasillo. Nada. Pero al regresar el broche de su cabello que había dejado sobre la mesita, no estaba. Revisó el suelo, los cajones debajo de la cama. Nada. Volvió al pasillo, caminó en puntillas hasta la puerta cerrada, y ahí estaba, el broche, perfectamente colocado en el suelo, frente a la madera antigua. Gabriela se inclinó para recogerlo. En ese momento, un golpe sordo resonó al otro lado de la puerta. Se irguió de inmediato, conteniendo la respiración. Silencio. Luego un roce, como si algo se deslizara lentamente contra la madera. Detrás de ella, una ráfaga de viento frío la obligó a girar, pero el pasillo estaba vacío. Corrió escaleras arriba. En su cuarto, con la puerta cerrada, se sentó en la cama, abrazándose las piernas. No podía entenderlo. ¿Alguien más estaba en la casa? ¿Su padre le ocultaba algo? Los recuerdos de su infancia, que siempre habían sido borrosos, ahora parecían retorcerse como piezas de un rompecabezas incompleto. Se sentía atrapada entre memorias que no comprendía y un presente que se volvía cada vez más extraño. Ya en la madrugada, fue despertada por un leve crujido. Se incorporó lentamente, sin encender la luz. Escuchó pasos. Pasos suaves, como los de un niño caminando descalzo. Provenían del piso de abajo. Se acercó a la puerta, la entreabrió con cuidado y sacó la cabeza. El pasillo estaba a oscuras, salvo por una tenue luz que emanaba, inexplicablemente, desde el pasillo lateral, desde donde estaba la puerta. No pudo más. Bajó los escalones uno a uno sin hacer ruido. Al llegar al primer piso, la luz se desvaneció de golpe. Se acercó a la puerta cerrada. Esta vez no estaba sola.
Una brisa helada la envolvió y un leve murmullo pareció surgir del otro lado. Palabras inaudibles, suspiros, quizás llanto. «¿Hola?», susurró Gabriela con el corazón latiendo desbocado. Silencio absoluto. Luego, el clic suave de una cerradura que gira desde dentro. Gabriela retrocedió, pero la puerta no se abrió. Permanecía cerrada como siempre. Demasiadas coincidencias, demasiados vacíos en su memoria. Algo había empezado a despertar en esa casa, y lo peor era que parecía conocerla mejor que ella misma. Los días siguientes se deslizaban lentos, envueltos en un clima espeso de incomodidad. Lorenzo se mostraba cada vez más distante. Pasaba horas encerrado en el estudio, fumando sin cesar, escribiendo papeles que luego rompía sin leer. Gabriela, por su parte, seguía con sus exploraciones silenciosas, guiada por una mezcla de curiosidad y una necesidad cada vez más urgente de comprender lo que ocurría. En una mañana gris, mientras limpiaba una de las estanterías del segundo piso, un libro cayó por accidente. Al recogerlo, notó que había una ranura en el fondo del mueble. Introdujo la mano con cuidado y extrajo un cuaderno de tapas duras, cubierto de polvo. Era un diario. En la primera página, reconoció la caligrafía firme de su abuela. «Este diario es para que alguien algún día entienda. Yo ya no puedo cargar sola con esto». El corazón de Gabriela se aceleró. Se sentó en el suelo, rodeada de silencio, y comenzó a leer. Hay cosas que deben mantenerse cerradas, lugares que no deben tocarse. La puerta del pasillo este es uno de ellos. Esa habitación no es solo un cuarto vacío, es una cicatriz viva. No la abrí en 40 años, ni siquiera me atreví a mirar la manija. Gabriela tragó saliva. Sentía que cada palabra le arañaba por dentro. Siguió leyendo. Lo que ocurrió allí no fue un accidente. Fue necesario. Lo hice por la familia. Aunque me duela, aunque me condene. Las siguientes páginas estaban manchadas, casi ilegibles, como si hubiesen sido mojadas. Gabriela pasó los dedos por las letras difusas, sintiendo un escalofrío. Cerró el cuaderno lentamente. Lo guardó en su mochila sin decir nada a su padre. Esa noche, al prepararse para dormir, fue al baño del pasillo. Encendió la luz y se lavó la cara, intentando sacudirse el peso del diario. Al levantar la vista hacia el espejo, se quedó inmóvil. Detrás de ella, reflejada claramente, había una figura. Una mujer alta de cabello largo y oscuro, con la cabeza ligeramente inclinada, como si observara con tristeza. Vestía un camisón antiguo, y su rostro, aunque difuso, mostraba un gesto de profundo dolor. Gabriela giró de inmediato, pero no había nadie. Miró hacia el pasillo vacío, su respiración agitada. Volvió a mirar el espejo. La figura ya no estaba. Sintió un sudor frío recorrer su nuca. Cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella, temblando. No estaba imaginando cosas. No era sugestión. Había alguien más en esa casa. Alguien que no quería ser ignorado. Durante la cena intentó disimular su nerviosismo. «Papá, encontré un diario. Era de la abuela». Lorenzo la miró de reojo. «¿Dónde?» «Estaba escondido. Dice cosas sobre la habitación cerrada». Él dejó los cubiertos lentamente, sin levantar la vista. «Esas son fantasías. Tu abuela no estaba bien en sus últimos años». Pero escribió que esa habitación guarda una cicatriz, que algo ocurrió allí. «Basta, Gabriela». El golpe de su mano contra la mesa la hizo saltar. Él respiró hondo, visiblemente alterado. Se pasó la mano por el rostro, cansado. «Perdón, no debí gritar. Pero hay cosas que es mejor no remover. Esta casa tiene historias, sí, pero también tiene mucho dolor. No necesitas cargar con eso». Gabriela lo observó. Había una tristeza antigua en sus ojos, pero también había miedo. Miedo real. Esa noche no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la mujer del espejo. Sentía su presencia en los rincones oscuros del cuarto. El reloj
marcó las 3 de la madrugada cuando decidió levantarse. Tomó el diario de la abuela y lo abrió de nuevo. Una página que antes no había visto aparecía ahora visible, como si la tinta hubiera regresado. Si alguien lee esto y ve lo que yo vi, debe saber que no está sola. Esa habitación no está vacía. Nunca lo estuvo. Hay una verdad encerrada allí, golpeando desde dentro. Yo la escuché, y no hice nada. Las palabras se clavaron en su mente. Cerró el cuaderno y se asomó por la ventana. Afuera, la niebla cubría el jardín como un velo espeso, y ahí, entre los árboles, juraría haber visto una figura blanca moviéndose lentamente, deslizándose entre las sombras. Gabriela retrocedió, cerró la cortina y se abrazó a sí misma. La puerta no estaba sola, y ahora ella tampoco. El día amaneció cubierto por una niebla espesa que apenas dejaba ver los contornos del camino. Gabriela salió temprano, impulsada por una necesidad cada vez más apremiante de entender. Caminó hasta el pequeño núcleo del pueblo, donde las calles empedradas se entrecruzaban como venas dormidas. Era un lugar detenido en el tiempo, donde las campanas de la iglesia aún marcaban las horas, y los murmullos se deslizaban por las ventanas como secretos ancestrales. Entró en la tienda de ultramarinos. El olor a pan recién horneado y madera envejecida llenaba el aire. La mujer que atendía, de cabello blanco recogido y mirada penetrante, la observó con atención. «Tú eres una Rivas», dijo, sin rodeos. Gabriela asintió, algo incómoda. «Vine con mi padre. Mi abuela falleció». La mujer hizo una cruz sobre su pecho. «Doña Carmela, Dios la tenga en su gloria. Pero esa casa, nunca debieron volver». «¿Por qué dice eso?». La mujer dudó un instante. Luego, tras mirar hacia la puerta, se acercó y bajó la voz. «Esa casa guarda cosas que no se olvidan. Nadie en este pueblo se atreve a acercarse desde hace décadas, desde lo de Mercedes». Gabriela sintió un vuelco en el estómago. «¿Mercedes? La hermana de tu padre, tu tía. Nadie la nombra ya. Dicen que desapareció, que se fue joven, pero eso no es verdad. ¿Qué pasó con ella?». La mujer bajó la mirada. «Fue encerrada. Tu familia siempre fue muy reservada, pero se hablaba. Decían que Mercedes veía cosas, que hablaba con personas que no estaban ahí. Tu abuela pensaba que estaba enferma. Otros decían que estaba bendecida, que tenía un don, hasta que un día desapareció». ¿Y creen que fue encerrada en la casa? Eso nadie lo sabe, o al menos nadie lo dice. Pero desde entonces, esa puerta no volvió a abrirse. La gente empezó a hablar de maldición, de castigo. Gabriela sentía las piernas temblar. Se apoyó en el mostrador. «¿Usted conoció a Mercedes?». «Solo la vi una vez. Era dulce, callada, pero sus ojos no eran de este mundo. Como si siempre estuviera mirando algo que los demás no podíamos ver. Ten cuidado, niña. Hay puertas que se cierran por una razón». Gabriela regresó a casa con la mente encendida por preguntas. El nombre Mercedes se repetía como un eco constante. ¿Por qué su padre nunca la había mencionado? ¿Por qué nadie hablaba de ella? La idea de una mujer encerrada, invisible para el mundo, la perseguía con fuerza. Al cruzar el umbral de la casa, sintió una corriente helada que le erizó la piel. Fue directo al pasillo del este. La puerta seguía allí, tan cerrada como siempre, pero esta vez había algo nuevo. En el suelo, frente a la madera, descansaba un broche antiguo. Era de plata, con un delicado relieve floral. Gabriela se agachó y lo recogió. En la parte trasera, grabadas con elegancia, las iniciales MR. Su corazón dio un vuelco. Mercedes Rivas. Lo sostuvo entre los dedos con cuidado, como si fuera un fragmento vivo del pasado. Ese objeto no podía haber estado allí por accidente. Alguien lo había colocado. Alguien quería que lo encontrara. Esa noche, guardó el broche junto al diario de la abuela y no dijo nada a su padre. Durante la cena, lo observó. Parecía más tenso que de costumbre, con las ojeras marcadas y el gesto rígido. Gabriela tragó saliva. «Papá, ¿tenías una hermana?». Lorenzo levantó la vista lentamente.
Sus ojos se entrecerraron. ¿Por qué preguntas eso? Me lo mencionaron en el pueblo. Dijeron que se llamaba Mercedes. Por un instante el silencio fue absoluto. Luego Lorenzo se levantó bruscamente, empujando la silla. No vuelvas a nombrarla en esta casa. ¿Entiendes? ¿Pero por qué? Era parte de la familia. Era una maldición, gritó, con una furia repentina que la hizo estremecer. Lo que ella trajo a esta casa, lo que hizo, tú no entiendes nada. Gabriela no respondió. Lo vio marcharse con pasos pesados hacia el estudio y cerrar la puerta de un portazo. Temblando fue a su cuarto y encendió la lámpara. Colocó el broche sobre la mesa y lo observó. Un destello fugaz pareció atravesarlo, como si algo se moviera en su interior. Afuera el viento golpeaba las ventanas con violencia. En algún lugar de la casa, una puerta crujió. La figura del espejo, la puerta cerrada, el diario, el broche, Mercedes. Las piezas comenzaban a encajar, y el cuadro que formaban era mucho más oscuro de lo que había imaginado. Las noches en la casona se habían vuelto insoportables. Gabriela apenas dormía, y cuando lo hacía era arrastrada a un mundo de sueños turbios, donde los pasillos se extendían infinitamente, y la figura de una mujer sin rostro la observaba desde el otro lado de una puerta cerrada. En uno de esos sueños, la puerta del pasillo se abría sola. Dentro, un cuarto oscuro sin ventanas la llamaba con una voz dulce y rota. «Ven, por favor, no me dejes aquí». Pero cada vez que intentaba entrar, algo la empujaba hacia atrás, despertándola con el corazón desbocado y la garganta seca. Esa mañana, al mirarse al espejo, descubrió ojeras profundas bajo sus ojos. Su rostro parecía más delgado, como si la casa le estuviera robando energía lentamente. En la cocina encontró a su padre sirviéndose café, con el semblante demacrado. «¿No dormiste bien?», preguntó ella. Lorenzo la miró un instante, luego apartó la vista. «He tenido noches peores». Gabriela tomó asiento, sin apartar los ojos de él. «Papá, yo he estado escuchando cosas». Llanto, voces. Lorenzo apretó la taza con fuerza. «La casa es vieja, hace ruidos, nada más». «No son ruidos». Anoche alguien lloraba detrás de la puerta. Era como un llanto desesperado, como de alguien que lleva años encerrado. Él se levantó de golpe, derramando parte del café. «Ya basta, Gabriela. No empieces con esas tonterías. No hay nadie más en esta casa». «¿Y si sí lo hay? ¿Y si alguien nunca salió de esa habitación?». Lorenzo se quedó inmóvil unos segundos. Luego bajó la mirada, temblando ligeramente. «Te lo prohíbo. No vuelvas a acercarte a esa puerta». Gabriela lo vio salir del comedor sin terminar su taza. Lo siguió con la mirada mientras desaparecía por el pasillo. En su interior, el miedo comenzaba a transformarse en furia. Su padre sabía algo, estaba claro, y por más que intentara ocultarlo, el peso de ese silencio lo estaba aplastando. Esa tarde, la lluvia golpeaba las ventanas con violencia. El cielo parecía desplomarse sobre la casa. Gabriela se encerró en su cuarto, tratando de escribir lo que sentía, pero las palabras no salían. El viento hacía crujir las paredes como si la casa se quejara por dentro. De pronto, un nuevo sonido emergió del pasillo, un sollozo, bajo, femenino, prolongado. Gabriela se levantó de un salto. Abrió la puerta de su habitación y caminó hacia el origen del llanto. El pasillo estaba en penumbra. La luz temblaba como si algo invisible la soplara. Y allí, frente a la puerta cerrada, el sonido era más claro que nunca. Era una mujer llorando, gimiendo entrecortadamente, suplicando. Se acercó conteniendo la respiración. «¿Hola?», susurró, tocando suavemente la madera. El llanto cesó. Por un segundo el silencio fue tan absoluto que el mundo pareció detenerse. Entonces, desde el otro lado, una voz susurró con nitidez: «Gabriela». El terror la paralizó. La voz había pronunciado su nombre. No era un eco, no era su imaginación. Alguien sabía que ella estaba allí, alguien esperaba.
Corrió de regreso a su cuarto, cerró la puerta con llave y se sentó en el suelo, jadeando. El broche de MR brillaba débilmente sobre la mesita de noche, como si también hubiera escuchado. Pasaron las horas. El cielo oscureció por completo. Cuando por fin se armó de valor para salir, bajó al comedor en busca de su padre. Lo encontró en la penumbra, bebiendo whisky frente a la chimenea apagada. «¿Desde cuándo sabes que algo vive en esa habitación?», preguntó sin rodeos. Lorenzo no respondió. «Papá me habló, me dijo mi nombre. Estás cansada, te estás sugestionando. No me trates como una niña. Tú sabes algo, siempre lo has sabido». Lorenzo la miró, sus ojos rojos y cansados. Se levantó con lentitud, como si cada palabra que iba a pronunciar pesara toneladas. «Yo tenía 10 años cuando Mercedes desapareció. Mi madre dijo que se había ido. Pero yo escuchaba su voz. Yo también la escuchaba, Gabriela, por años. Entonces, dime la verdad, ¿qué le pasó?». Él negó con la cabeza, como si ni siquiera él pudiera decirlo en voz alta. «Solo sé que la casa cambió desde entonces, y que yo también. Hay cosas que es mejor no despertar». Gabriela lo observó, helada por dentro. Ya no había dudas. Su padre vivía con culpa. Y el llanto detrás de la puerta no era un recuerdo, era una presencia, viva. La tormenta había comenzado al anochecer. El viento golpeaba con furia los cristales y los relámpagos iluminaban por instantes los corredores como si la casa entera respirara en sobresaltos. Gabriela no lograba conciliar el sueño. Cada rincón del cuarto parecía agitarse. Cada sombra se alargaba más de lo natural. El llanto de la noche anterior no se repetía, pero su ausencia era aún más inquietante, como si algo estuviera en calma, esperando. A las 3:15 de la madrugada, un estruendo la despertó de golpe. El ruido había venido del piso inferior. No un crujido común, sino un golpe seco, firme. Se puso de pie, tomó una linterna y salió del cuarto. El pasillo estaba oscuro, el silencio, absoluto. Descendió lentamente las escaleras. El aire tenía una densidad distinta, como si la humedad hubiera invadido hasta los muros. Al llegar al pie de la escalera, notó algo que la hizo detenerse en seco. La puerta del pasillo este estaba entreabierta. Por primera vez desde que tenía memoria, la vieja madera no estaba cerrada herméticamente. Una pequeña rendija mostraba oscuridad total en su interior. La manija colgaba hacia afuera, como si alguien la hubiera girado desde dentro. Gabriela se acercó con pasos cuidadosos. El corazón le retumbaba en el pecho. Tocó la puerta con la punta de los dedos. Estaba fría, casi helada. Empujó lentamente. El chirrido que emergió sonó como un lamento antiguo. El interior estaba cubierto por la más absoluta penumbra. Encendió la linterna. El haz de luz reveló una habitación detenida en el tiempo. Cortinas pesadas, cubiertas de polvo, una cama con dosel perfectamente tendida, muebles antiguos, intactos, un sillón en la esquina. Todo parecía haber sido congelado décadas atrás. Gabriela entró, conteniendo la respiración. La atmósfera era densa, el olor era diferente del resto de la casa, una mezcla de lavanda marchita y encierro. Avanzó lentamente, deslizando la linterna por las paredes. Había cuadros, estanterías con libros, un pequeño tocador, y sobre él una muñeca de porcelana sentada en posición recta. La muñeca tenía el rostro agrietado y los ojos inmóviles, como si observara directamente hacia ella. Gabriela se acercó. Notó que la muñeca llevaba una cinta azul alrededor del cuello, igual a la que había encontrado en el desván días atrás. Sintió un vértigo extraño. Su respiración se volvió más rápida. Miró alrededor. Cada objeto parecía cargado de historia, de peso, de presencia. Se detuvo frente al armario. La puerta estaba entreabierta. Al empujarla, un crujido reveló un espacio vacío, salvo por un vestido blanco colgado en el centro. Era antiguo, del mismo estilo que el camisón que llevaba la figura que había visto en el espejo. En el dobladillo, bordadas con hilo gris las iniciales, MR. Un trueno sacudió la casa. Gabriela retrocedió un paso.
En ese momento, la puerta detrás de ella se cerró con violencia. Corrió hacia ella, intentó abrirla, pero la manija no se movía. Golpeó la madera, gritó. Nadie respondió. Y entonces, en medio del silencio, algo se movió. Giró sobre sí misma. La linterna iluminó el sillón de la esquina. La muñeca ya no estaba. Un escalofrío la atravesó de pies a cabeza. Buscó con la luz, nerviosa. No había señales de la muñeca en el tocador, ni en el suelo. Giró en todas direcciones, pero nada. Sentía que la habitación respiraba con ella, o tal vez contra ella. Respiró hondo, tratando de no entrar en pánico. Se acercó a la cama. Encima, sobre la colcha perfectamente estirada, había una hoja doblada. No estaba allí antes. La tomó con manos temblorosas. La letra era antigua, femenina. Si lees esto, es porque no te han dicho la verdad. La puerta se abre cuando está lista, no cuando tú la fuerzas. Hay algo que vive en esta habitación y no descansa. No busca venganza, busca ser recordada. Gabriela sintió que sus piernas flaqueaban. Cerró la hoja. En ese instante, la manija giró lentamente. Alguien desde fuera estaba abriendo la puerta. Se apartó con rapidez, la linterna apuntando al pasillo. La puerta se abrió sola, sin ruido. No había nadie. Salió corriendo, subió las escaleras sin mirar atrás y se encerró en su cuarto. Allí, respirando con dificultad, entendió que ya no había marcha atrás. La puerta había decidido mostrarse. La habitación había despertado. Y alguien, o algo, dentro de ella también. Gabriela pasó la mañana en silencio, evitando a su padre. Cada sonido de la casa la ponía en alerta. Había algo nuevo en el aire, como si tras aquella noche la casona respirara distinto, más viva, más vigilante. Aprovechó que Lorenzo había salido para revisar nuevamente la habitación que se había abierto. Empujó la puerta con cuidado. Estaba cerrada, pero ya no ofrecía resistencia. Dentro, la misma penumbra de antes, la misma atmósfera suspendida. El sillón en su sitio, la muñeca de nuevo sobre el tocador. Gabriela sintió un estremecimiento al verla. ¿Había regresado sola? ¿O alguien la había devuelto allí? Buscó con calma. Quería respuestas. Abrió cajones, levantó mantas, examinó libros viejos. En el tercer cajón de la mesita de noche, detrás de una Biblia con las páginas carcomidas, encontró una carta doblada cuidadosamente. El sobre estaba cerrado con cera roja ya resquebrajada. No tenía destinatario visible. La abrió con dedos temblorosos. Querida hermana. Comenzaba el texto, en una caligrafía delicada. Sé que no debería escribirte, pero ya no soporto el silencio. Mamá dice que debo olvidarte, que lo que hiciste no puede ser perdonado. Pero yo no te odio. Te extraño. Todas las noches pienso en ti. En tus cuentos, en tu voz. Te imagino allá dentro, sola, esperando. No sé si alguna vez leerás esto, pero quiero que sepas que sigo siendo tu hermano, aunque nadie me deje decir tu nombre. Mercedes. Perdón por no haber hecho más. Gabriela sintió que el corazón le caía al estómago. Era la letra de su padre. Lo supo de inmediato. Él había escrito esa carta. Él había querido hablar con su hermana, pero algo o alguien se lo impidió. Releyó el nombre una y otra vez. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Guardó la carta en su mochila y salió de la habitación con pasos rápidos. Necesitaba confrontarlo. Ya no se trataba de sus sospechas. Era la prueba de que Lorenzo había estado mintiendo. Lo encontró en el jardín, podando rosales sin mucha convicción. El cielo estaba encapotado, amenazando lluvia. Gabriela se detuvo a pocos metros. La carta estaba escondida en el cuarto. Lorenzo levantó la vista lentamente. ¿Qué carta? La que escribiste a tu hermana, a Mercedes. Tú también escuchabas su voz. Tú también sabías. El rostro de Lorenzo se descompuso. Dejó caer las tijeras. Por un momento pareció más viejo, más frágil. No debiste entrar ahí. ¿Por qué la encerraron? ¿Qué hizo que fuera tan imperdonable? Él bajó la mirada, como si no pudiera sostener el peso de la respuesta. Ella
Veía cosas. Desde niña, decía que los muertos le hablaban, que podía sentir lo que nadie más sentía. Mamá pensaba que era una enfermedad, una vergüenza para la familia. La medicina no ayudaba, los rezos tampoco. Entonces, un día, mamá decidió que lo mejor era mantenerla lejos, para siempre. ¿La encerraron ahí? ¿Viva? Yo era un niño, Gabriela. Solo obedecía, solo lloraba en silencio. Pero sabías que seguía ahí, por eso escribiste la carta, y por eso nunca la envié. No me atreví, tenía miedo, a mamá, a lo que pudiera pasar si alguien la escuchaba. Y luego, un día dejó de llorar. Gabriela sintió una punzada en el pecho. Cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. El silencio de Mercedes había sido tomado como alivio, pero no lo era. Era resignación, muerte, olvido. No deberías haber dicho su nombre, dijo Lorenzo con la voz apenas audible. ¿Por qué? ¿Por qué sigue prohibido? Porque cuando uno nombra lo que está dormido puede despertarlo. Gabriela lo miró con firmeza. Tal vez ya se despertó, tal vez nunca estuvo dormido. Esa noche, el viento rugía como una bestia entre los árboles. Gabriela se encerró en su cuarto y volvió a leer la carta. Las palabras de su padre, jóvenes, sinceras, llenas de culpa, resonaban como una súplica tardía. Encendió una vela y colocó el broche de Mercedes junto a la hoja. El fuego tembló. Abrió el diario de su abuela. En una página que antes había pasado por alto, leyó: No sé cuánto tiempo resistirá. La puerta parece sellada, pero su espíritu sigue llamando. A veces creo escuchar mi nombre. A veces la siento caminando por los pasillos. No puedo más. Gabriela comprendió entonces que la historia de Mercedes no era un secreto. Era una herida abierta. Y cada generación había decidido ignorarla, cubrirla, sellarla. Ella no. Ella quería la verdad. Y estaba dispuesta a escucharla. Gabriela no pudo dormir. La historia de Mercedes resonaba en cada rincón de la casona, cada crujido del piso, cada sombra que danzaba con la luz de la vela, parecía murmurar su nombre. A la mañana siguiente, tomó el diario de su abuela, la carta y el broche, y salió de la casa sin decir una palabra. Necesitaba respuestas, reales, completas. Caminó hacia el extremo del pueblo, donde vivía doña Pilar, la vecina más anciana, aquella que le había hablado de Mercedes por primera vez. Tocó la puerta con fuerza. Tardó en abrir, pero al verla, la anciana pareció comprender sin que Gabriela dijera nada. ¿Fue la puerta?, preguntó con voz rasposa. Gabriela asintió. Doña Pilar la hizo pasar. El interior de su casa estaba cubierto de crucifijos, velas y estampas antiguas. Se sentaron junto al fogón encendido. Gabriela colocó sobre la mesa el broche, el diario y la carta. La anciana los miró como si viera fantasmas. Ella era diferente, comenzó, desde niña, muy callada pero con una mirada intensa. Los animales la seguían. Los niños se alejaban. Un día dijo que el alma del abuelo de ustedes aún estaba en la casa, que lo había visto llorando frente a la chimenea. Eso asustó mucho a Carmela, tu abuela. Decía que Mercedes atraía cosas que no debía. ¿Y por eso la encerraron? No fue de un día para otro. Al principio la llevaron con médicos, curanderos, incluso a un convento. Nada servía. Mercedes hablaba con las paredes. Se despertaba gritando nombres de muertos que nadie recordaba. Un día desapareció del colegio. La encontraron en el cementerio, sentada sobre una tumba sin nombre, cantando. Gabriela sintió un escalofrío. ¿Y qué hicieron? Tu abuela decidió que era mejor mantenerla segura. La versión oficial fue que se había ido a vivir con una tía en Sevilla. Nadie preguntó más, pero los rumores no cesaron. Algunos decían que lloraba por las noches, otros que la escuchaban rezar desde la calle. Nadie se atrevía a acercarse. Carmela tenía mucho poder, mucho respeto y mucho miedo. Gabriela apretó los labios. ¿Usted cree que Mercedes sigue allí? Doña Pilar la miró con gravedad. Una parte de ella, sin duda. Cuando el dolor es tan profundo y la muerte tan injusta, algo queda.
algo que no se va. ¿Ella murió en esa habitación? La anciana no respondió, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Gabriela regresó a casa con las manos heladas y el corazón encogido. Ahora todo encajaba. La figura en el espejo, los susurros, los objetos que aparecían y desaparecían. Mercedes no estaba buscando venganza. Estaba buscando justicia, reconocimiento, su nombre borrado, su existencia negada, su historia sepultada bajo generaciones de silencio. Subió a su cuarto, tomó el diario nuevamente y volvió a leer las páginas con una atención renovada. Entre las líneas, descubrió lo que parecía una oración repetida varias veces, casi como un mantra. Que su alma encuentre la salida, que el encierro no la convierta en sombra. Gabriela cerró el libro, se asomó a la ventana. La casona estaba más silenciosa que nunca. Su padre no había salido de su estudio en todo el día. La culpa lo estaba devorando. Esa noche, Gabriela se sentó en el centro de su cuarto con una vela encendida, el broche de Mercedes en la palma y la carta sobre las rodillas. Cerró los ojos y, por primera vez, pronunció su nombre en voz alta. Mercedes. Lo siento. La vela titiló. Una brisa leve recorrió la habitación. Era distinta al viento exterior. Era suave, casi maternal. Un susurro le acarició el oído. Gracias. Abrió los ojos sin miedo. La habitación estaba igual, pero algo dentro de ella había cambiado. Horas después, al recorrer el pasillo en penumbra, Gabriela notó que la puerta del cuarto volvía a estar entreabierta. Entró sin dudar. Todo seguía como antes, pero sobre el tocador, al lado de la muñeca, había una hoja doblada cuidadosamente. La tomó. Era una página del diario de Mercedes. Me están borrando. Día tras día, dejo de ser yo. Pero si alguien encuentra esto, si alguien me recuerda, entonces aún no habré desaparecido. No quiero venganza. Solo quiero que alguien diga mi nombre sin miedo. Que me reconozca como parte de esta historia, de esta casa, de esta sangre. Gabriela guardó la hoja con cuidado. Su voz interior era clara ahora. Debía hacer lo que nadie antes había hecho. Contar la historia de Mercedes. Y no dejar que volviera a ser olvidada. Desde que Gabriela comenzó a adentrarse en la verdad oculta tras la puerta, cada instante en la casona parecía cargado de presencias invisibles. Aquella noche, al acercarse al espejo del pasillo, una nueva sensación de terror la atrapó. Miró su reflejo y notó algo extraño. Primero, un leve temblor en la imagen. Luego, su rostro comenzó a cambiar. Los rasgos se distorsionaron lentamente, como si una sombra vieja se deslizara por debajo de su piel. Su piel parecía arrugada, envejecida, como si estuviera contemplando a una mujer que había vivido siglos de sufrimiento. El reflejo le devolvía una mirada cargada de tristeza infinita, ojos hundidos que parecían suplicar liberación. Gabriela sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Cerró los ojos, respiró hondo y cuando volvió a abrirlos, su imagen volvió a la normalidad, pero la angustia permanecía. Volvió al cuarto, pero el espejo parecía seguirla con la mirada. De repente, una figura apareció reflejada detrás de ella. Una mujer alta, de cabello oscuro, con el rostro apenas visible pero profundamente marcado por el dolor. Gabriela giró rápidamente, pero no había nadie. Regresó la mirada al espejo y la figura había desaparecido. Su corazón latía con fuerza. Sabía que la presencia no era solo un recuerdo, sino algo vivo, aferrado a ese lugar. Esa misma noche, la muñeca de porcelana que siempre estaba sobre el tocador amaneció en una posición diferente. No estaba sentada como siempre, sino recostada, con una mano apuntando hacia la puerta. Gabriela no pudo evitar sentir que aquello era una señal. Los días siguientes fueron un desfile de presencias y visiones. Cada vez que pasaba frente al espejo, su rostro cambiaba, mostrando heridas invisibles, cicatrices que ella no tenía pero que sentía como propias. Gabriela comenzó a tener dificultad para distinguir la realidad de la ilusión. En ocasiones, el reflejo en el espejo mostraba escenas del pasado,
La figura de Mercedes encerrada, sola, llorando en silencio, su abuela rezando con desesperación, su padre niño observando desde la sombra. Una tarde decidió enfrentarse al espejo. Se acercó lentamente, tomó aire y dijo: «Mercedes, si estás aquí, muéstrate». Por un instante nada ocurrió. Pero luego, la imagen en el espejo se oscureció y apareció un rostro deformado, una mezcla entre mujer y sombra. Los ojos eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. La figura extendió una mano, y Gabriela sintió como un frío intenso la envolvía. Cerró los ojos temblando, y cuando los abrió, la imagen había desaparecido. A partir de ese momento, el espejo dejó de ser solo un reflejo para convertirse en una ventana hacia un pasado que nadie quería recordar. Una noche, mientras Gabriela dormía, el espejo comenzó a emitir un leve susurro. Voces quebradas, palabras entrecortadas, que repetían su nombre. Despertó sobresaltada, con la piel erizada. Sabía que no estaba sola. Buscó fuerzas para enfrentar lo inevitable. Sabía que la respuesta a todo ese misterio estaba en aquel espejo maldito. Se armó de valor y comenzó a anotar en su diario todo lo que veía y sentía, tratando de darle sentido a los fragmentos que la atormentaban. Sabía que debía contar esta historia, aunque doliera, porque el espejo no solo reflejaba su rostro, sino el de toda una familia marcada por el silencio y la injusticia. El silencio en la casa se volvió aún más pesado. Gabriela sentía cómo el aire se tornaba denso, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración, esperando algo terrible. Esa mañana, el gato negro que siempre merodeaba por el jardín apareció muerto en el umbral. No había heridas visibles, pero su cuerpo estaba rígido y un extraño olor a humedad y tierra invadía el lugar. Gabriela lo recogió con cuidado y sintió una punzada de miedo. ¿Qué estaba pasando en esa casa? ¿Qué fuerzas oscuras se habían desatado? Buscó a su padre, pero él estaba en el estudio, con la mirada perdida. En su mano temblorosa sostenía el diario de la abuela. Gabriela se acercó lentamente. «¿Qué lees?», preguntó con voz baja. Lorenzo levantó la vista, y en sus ojos había una mezcla de tristeza y resignación. «Ella escribió la verdad que nadie quiso aceptar», dijo. «Es un testimonio que me hace sentir culpable, pero también es la única esperanza». Gabriela tomó el diario y leyó junto a él. «En mis últimos días comprendí que ocultar la verdad solo alimentaba el dolor. La puerta sellada no fue un castigo, sino una protección. Pero ¿a qué costo? Mercedes fue la víctima de un miedo irracional, encerrada viva, sin juicio, sin justicia. Yo fui cómplice silenciosa. Pedí que la encerraran para salvar a la familia, pero condené a un alma inocente». Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lorenzo. «No podía decirlo antes», continuó. «Temía que la locura se apoderara de todos nosotros, pero la casa no perdona. Y ahora, después de la muerte de Mercedes, el mal ha buscado otra víctima». Gabriela lo miró, temblando. «¿Otra víctima?». Él asintió. «El gato. No es casualidad. Era su protector, su compañía. Ahora está en silencio». El peso de esas palabras aplastó a Gabriela. La culpabilidad familiar era más profunda de lo que había imaginado. Esa noche, el viento azotaba las ventanas y los truenos retumbaban en la distancia. Gabriela volvió a leer el diario, buscando respuestas. En una de las últimas páginas, la abuela escribía: «Espero que el amor venza al odio, que la verdad libere a esta casa del tormento. Que alguien tenga el valor de abrir la puerta y enfrentarse al pasado». Gabriela entendió que era su deber. En ese momento, escuchó un susurro. No muy lejos, provenía del pasillo. «Gabriela». El nombre la hizo estremecer. Tomó aire y se dirigió hacia el origen. Al llegar, la puerta cerrada parecía brillar con una luz tenue, espectral. Colocó la mano sobre la madera, sintiendo un calor extraño. Y entonces, por primera vez, escuchó claramente una voz detrás. Era dulce, dolorosa. «¡Ayúdame!». Gabriela retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. Se volvió hacia su padre,
que había llegado a su lado. «No estás sola», dijo Lorenzo, con voz firme. «Juntos enfrentaremos lo que sea». Ella asintió con lágrimas en los ojos. Sabía que la verdad estaba allí, al otro lado. La puerta que siempre apareció cerrada estaba por abrirse. La oscuridad envolvía cada rincón de la casona cuando Gabriela despertó. La sensación de frío la recorrió de pies a cabeza. Quiso moverse, pero descubrió que estaba atrapada. La puerta que había entrado la noche anterior estaba cerrada por fuera y no había manera de abrirla. La habitación, esa que siempre había estado sellada, se había convertido en su prisión. Respiró hondo, intentando calmar el pánico que empezaba a crecer. La luz de la linterna que había traído estaba apagada a su lado. Con las manos temblorosas, la encendió. El haz de luz iluminó las paredes cubiertas de polvo y telarañas. En la esquina, la muñeca de porcelana seguía allí, con sus ojos vacíos y su rostro quebrado. Gabriela comenzó a buscar una salida. Revisó las ventanas, pero estaban selladas con gruesas tablas de madera, imposibles de mover. Intentó abrir la puerta una y otra vez, golpeando la madera con fuerza, pero no cedía. De pronto, escuchó un susurro apenas audible. La voz era femenina, débil, pero cargada de tristeza. Gabriela, el corazón le dio un vuelco. Miró a su alrededor, pero no vio a nadie. Volvió a escuchar el susurro. «No tengas miedo. Estoy aquí contigo». Gabriela cerró los ojos y dejó que la voz la envolviera. La tristeza de aquel mensaje era profunda, pero también había un dejo de esperanza. Recordó entonces las palabras del diario de su abuela y la carta de su padre. Mercedes no era una amenaza, sino una víctima, una alma que había quedado atrapada en la casa, sin posibilidad de liberación. Sintió que debía ayudarla. Mientras buscaba alguna pista en la habitación, sus dedos tocaron una trampilla oculta bajo una alfombra raída. La levantó con dificultad y descubrió una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad. La curiosidad y el miedo se enfrentaron en su interior, pero la necesidad de saber qué ocurría era más fuerte. Con cuidado, empezó a bajar. El aire se volvió más frío y húmedo a medida que bajaba. La luz de la linterna apenas alcanzaba a iluminar las paredes de piedra y el suelo desigual. A lo lejos, escuchó el eco de sus propios pasos. Llegó a un sótano oscuro, un lugar olvidado por el tiempo. Había cajas viejas, muebles rotos y en el centro un montón de escombros cubiertos con una lona. Gabriela apartó la tela con esfuerzo. Debajo, descubrió restos humanos cubiertos de polvo y telas descompuestas. Su estómago se revolvió y el miedo la paralizó por un instante. Comprendió la horrible verdad. Mercedes había sido emparedada viva, condenada a la oscuridad eterna dentro de esa casa. En ese momento, escuchó pasos arriba. Alguien estaba bajando. Era su padre. La tensión en su rostro era palpable. «No debiste bajar», dijo Lorenzo con voz grave. «No deberías estar aquí». Gabriela lo miró, buscando respuestas. «¿Por qué? ¿Por qué hicieron esto?». Lorenzo apartó la mirada, visiblemente perturbado. «Para protegernos, para proteger a la familia, pero también para proteger a Mercedes, de ella misma. No entiendo». Mercedes sufría, pero también era diferente. Tenía dones que la gente temía, y cuando las cosas se salieron de control, tomaron la decisión más terrible. Gabriela sintió una mezcla de tristeza y rabia. «Esto es una locura. No podemos esconder esta verdad». Lorenzo la miró fijamente. «Si la verdad sale, la casa se destruye, y con ella nosotros también». Un silencio pesado llenó el sótano. Gabriela supo que no había vuelta atrás. La historia de su familia, la de Mercedes, estaba enterrada allí en la oscuridad, esperando ser liberada. El sótano estaba impregnado de un olor a humedad y muerte. Gabriela sintió que el aire se hacía más denso a cada paso que daba entre las sombras. Las cajas apiladas, cubiertas de polvo y telas rotas, parecían esconder secretos que el tiempo no había querido revelar. Cada rincón
era un recordatorio silencioso de la historia oculta tras la puerta. Los restos humanos que había descubierto bajo la lona pesaban en su mente como una condena. No solo eran huesos, sino la evidencia tangible de un horror ancestral que su familia había decidido esconder. Mercedes, su tía, había sido emparedada viva. La realidad de aquella tragedia la golpeó con fuerza y por un momento sintió ganas de gritar, de llorar, de romper el silencio que tanto tiempo había perdurado. El eco de pasos pesados hizo que Gabriela girara con rapidez. Su padre Lorenzo descendía la escalera con la expresión tensa, cargada de culpa y miedo. «No debiste venir aquí», murmuró, con la voz quebrada. «Tenías que decírmelo», respondió Gabriela, con el rostro encendido por la indignación. «No puedo seguir viviendo con mentiras». Lorenzo se detuvo mirándola fijamente. «Hice lo que creía mejor para todos, pero la verdad es un peso que a veces destruye». Gabriela sintió que su corazón latía con fuerza. Las palabras de su padre tenían una mezcla de arrepentimiento y dolor profundo. «¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Cómo pudieron emparedar a Mercedes?», preguntó ella, casi sin aliento. «Fue un acto de desesperación», dijo Lorenzo. «Mercedes era diferente, tenía dones que nadie entendía. La familia temía que esos dones nos trajeran desgracia. Por eso tu abuela tomó la decisión de encerrarla». Gabriela bajó la mirada, sintiendo que la rabia se mezclaba con la tristeza. «¿Y tú, qué hiciste?». Lorenzo apartó la mirada, incapaz de responder. El silencio llenó el sótano como un muro invisible. «Yo era un niño», dijo finalmente. «Solo obedecía, pero recuerdo sus gritos, su dolor y ese llanto que nunca se apagó». Gabriela comprendió entonces la magnitud del sacrificio. La historia de Mercedes no era solo un secreto oscuro, sino una tragedia familiar que había marcado a cada generación. En ese momento, un ruido extraño proveniente del pasillo los alertó. Lorenzo se apresuró a subir las escaleras, dejando a Gabriela sola entre las sombras. El corazón le palpitaba con fuerza. La soledad en aquel sótano era casi tangible, como si las paredes mismas susurraran secretos olvidados. Gabriela se acercó de nuevo a los restos, tocando suavemente los huesos que yacían entre telas desgastadas. Sintió una conexión inexplicable con aquella mujer encerrada injustamente. No podía dejar que su historia se perdiera en el olvido. Recordó las palabras de la abuela en el diario: «Que alguien tenga el valor de abrir la puerta y enfrentar el pasado». Era su momento. Decidió que contaría la verdad, sin importar las consecuencias, porque solo enfrentando el pasado podrían encontrar la libertad. La tensión entre Gabriela y su padre alcanzó un punto de ebullición en el sótano prohibido. Las sombras parecían presenciar cada palabra, cada suspiro, cada confesión. Lorenzo, con los ojos llenos de pesar, no pudo contener más el peso que había llevado durante años. «Gabriela, nunca quise que supieras la verdad así», comenzó con voz temblorosa. «Pero ya no puedo ocultarla». Ella lo miró fijamente con la mezcla justa de rabia y tristeza. «Dime todo, sin más mentiras». Lorenzo tomó aire, como si preparara su alma para liberarse. «Cuando tu abuela decidió encerrarla, pensé que era lo mejor. Mercedes, ella no entendía los límites de este mundo. Sus dones la hacían vulnerable y peligrosa. Decía que veía cosas, que escuchaba voces, que había una puerta que debía permanecer cerrada para siempre». Gabriela recordó las palabras del diario, el susurro detrás de la puerta, la figura en el espejo. «¿Y tú, qué hiciste cuando la encerraron?». Lorenzo cerró los ojos como buscando fuerzas. «Vi cómo se la llevaban. No pude hacer nada. Tenía miedo. Y luego, cada día, la escuchaba llorar, suplicar, rogar por ayuda. Pero la casa era más fuerte que mi voz, más fuerte que mis lágrimas». Gabriela sintió como una lágrima rodaba por su mejilla. No era solo la historia de Mercedes, sino la historia de toda una familia atrapada en el miedo y el silencio. «¿Por qué cerraste la puerta tú?», preguntó con voz quebrada. Lorenzo la miró
y en su rostro se reflejaba el tormento. Para protegerla y para protegernos. Si la puerta se abría, el pasado saldría a la luz. Y no todos estaban preparados para enfrentar eso. Pero ahora sí estamos preparados. Ya no podemos huir, dijo Gabriela con determinación. El padre y la hija quedaron en silencio, enfrentando la verdad que los había perseguido durante décadas. Entonces, un ruido resonó en el pasillo. Lorenzo se tensó, y Gabriela sintió que algo estaba a punto de cambiar. «La casa está despierta», susurró él. «Y quiere que enfrentemos lo que hemos ocultado». Gabriela asintió. Sabía que la puerta no solo guardaba a Mercedes, sino todos los secretos que habían marcado a su familia. «Abrámosla», dijo con firmeza. Lorenzo dudó, pero finalmente cedió. Juntos subieron las escaleras, cada paso retumbando con la certeza del destino. Al llegar al pasillo, la puerta seguía cerrada, pero ahora parecía menos imponente. Gabriela sacó la llave que había encontrado días atrás, la que su padre nunca quiso mostrarle. Con manos temblorosas, introdujo la llave en la cerradura y giró lentamente. La puerta se abrió con un crujido largo y profundo, como un suspiro liberado después de años de encierro. Detrás de ella, la habitación estaba bañada en una luz suave, aunque apenas entraban rayos de sol. Gabriela y Lorenzo entraron juntos. Allí, en medio del cuarto, una figura apareció. Era Mercedes. Su rostro, aunque marcado por el sufrimiento, tenía una expresión de paz y esperanza. Miró a Gabriela y le habló con una voz dulce y clara. «Gracias por abrirme, por recordar». Gabriela sintió que todas las piezas finalmente encajaban. El pasado había sido confrontado, la verdad liberada. La puerta ya no estaba cerrada. La casa parecía contener la respiración. Gabriela y Lorenzo estaban de pie en el centro de la habitación, con Mercedes frente a ellos. Su figura etérea pero tangible emanaba una paz que contrastaba con el dolor que había marcado tantos años de silencio. Mercedes habló con voz suave, llena de un cariño profundo. «Gracias por abrirme, por liberarme del encierro que me mantuvo atrapada en la oscuridad. Ahora puedo descansar». Gabriela sintió que una emoción la invadía, mezclando tristeza y alivio. Durante tanto tiempo, la sombra de la puerta cerrada había oscurecido su vida, pero ahora por fin, la luz empezaba a filtrarse. Lorenzo, con lágrimas en los ojos, se acercó a su hermana y susurró: «Perdóname por no haber podido salvarte». Mercedes sonrió, una sonrisa llena de ternura y comprensión. «No hay culpa que pueda sanar lo que se perdió, pero el perdón es el primer paso para la paz». En ese instante, la casa comenzó a temblar suavemente, como si despertara de un largo sueño. Las paredes crujían y el suelo vibraba bajo sus pies. Gabriela tomó la mano de su padre, sintiendo la fuerza de la unión familiar. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. Mercedes miró alrededor con serenidad. «La casa está liberándose. El peso del pasado se disuelve, pero debemos salir antes de que sea tarde». Los tres caminaron hacia la puerta principal, que parecía brillar con una luz tenue. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar y un rayo de sol rompió las nubes grises. Al salir, Gabriela miró hacia atrás una última vez. La puerta del pasillo este, que había sido la prisión y el misterio de la familia Rivas, se cerró lentamente, esta vez por última vez. Un silencio profundo inundó la casona. Gabriela sintió que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no había secretos ni sombras que temer. La historia de Mercedes había sido contada y su alma liberada. Mientras caminaban hacia el pueblo, Lorenzo tomó la mano de Gabriela. «Gracias por tener el valor que yo nunca tuve». Ella sonrió. «Juntos lo logramos». El sol brillaba con fuerza ahora, iluminando el camino hacia un futuro sin miedo ni secretos. Gabriela dejó el pueblo con el peso de años de secretos finalmente aliviado. La casona Rivas, ahora silenciosa, parecía respirar con calma por primera vez en décadas. La historia de Mercedes, de dolor y olvido, había sido revelada,
y la puerta que siempre aparecía cerrada por dentro, finalmente, había quedado sellada para siempre. Mientras viajaba, Gabriela escribía en su diario, intentando poner en palabras todo lo que había vivido. Sabía que la verdad debía conocerse, que la historia de su familia no podía ser enterrada nuevamente bajo el polvo del tiempo. La liberación de Mercedes era también la suya. Recordó las voces, los susurros, el llanto detrás de la puerta. Todo había sido real, no fantasmas, sino recuerdos vivos, fragmentos de una tragedia que había marcado su sangre. En el pueblo, el aire parecía más ligero. La gente evitaba la casona desde hacía años, pero ahora un nuevo silencio la rodeaba, uno diferente, menos amenazante. Doña Carmela y doña Pilar, las vecinas que habían compartido secretos, observaban desde la distancia con un respeto renovado. Gabriela sabía que no podría volver, no como antes. La casa y su historia eran parte de ella, pero su destino estaba en otro lugar. Antes de partir, en su bolso, guardó cuidadosamente el broche de Mercedes y el diario de su abuela. Eran símbolos de la verdad recuperada, de la memoria rescatada del olvido, y mientras el tren avanzaba, el sol comenzaba a asomar entre las montañas, iluminando el camino hacia una nueva vida. La casona Rivas quedó atrás, con su puerta cerrada, desde dentro. No olvides suscribirte al canal para descubrir más historias que desafían la realidad y exploran los secretos más oscuros de familias, lugares y almas atrapadas en el tiempo. Haz clic en el video sugerido que aparece en pantalla para continuar explorando relatos que te pondrán los pelos de punta. No te lo pierdas.